Hola, buenos días, espero que se encuentren bien. Hoy es martes, tenemos que hablar un poco de historia. Espero que ustedes estén en sus casas, ya que el día está frío, está espantoso encima del día, así que bueno, esperemos que estén bien y puedan realizar la tarea. Están viniendo ya las vacaciones de invierno, espero que la podemos usar o para antes de empezar y disfrutar las vacaciones, dejar todo ordenado en lo que es entrega de trabajos, o las vacaciones aprovecharlas también para hacer entrega de trabajo, que es medio difícil en ustedes, pero bueno, el tiempo está. Gente, recuerden que en algún momento vamos a volver y debemos tener toda una carpeta organizada, ya sea en forma online, ya sea en papel, pero yo tengo que tener ciertos conocimientos. Las personas que no pudieron llegar van a ser esperadas y se va a tomar el tiempo que corresponde para explicar todo lo que sea. Pero va a ser muy difícil si encontramos alumnos que no han hecho nada. Eso va a ser la tarea mucho más difícil. Bien, yo estoy muy resfriado. Nosotros estuvimos viendo que vimos Revolución Cubana y vimos cómo cae Perón en el 55, el general Juan Domingo Perón, después en su segundo mandato cae en el 55. Bien, el general Lonardi encabeza una revolución, por decirlo de alguna manera, golpe de Estado también se le puede llamar, para justamente boicotear y que caiga el gobierno de Perón. Él es el que logra, iniciando desde Córdoba, esta caída del gobierno de Perón, asume él la presidencia de la nación, lo pone a Isaac Rojas, que era de la Marina, un almirante de la Marina, como vicepresidente. Rojas declarado antiperonista, ferviente antiperonista, que ellos estaban apoyados por grupos nacionalistas y clericales, o sea, la iglesia y grupos muy nacionalistas. El discurso y las políticas de Lonardi tenían que ver con una frase que se hizo muy recordada, que era ni vencedores ni vencidos, como diciendo, acá ni vencimos nosotros ni perdió el peronismo. Acá ni venció el militarismo ni perdió el partido político gobernante. La idea es que o perdimos todos o ganamos todos. Esa era la idea de Leonardi. La idea de Leonardi era sacar a Perón del espacio político, de la esfera política y reemplazarlo a él. Él ser la nueva figura política, por eso bancaba al peronismo. El partido político lo toleraba, no tenía problema que se queden, que participen. La intención era sacar de la esfera política, del ámbito político, a la persona Juan Domingo Perón. Bien, esto no fue apoyado, no tuvo consenso, esta cierta flexibilidad que tenía Lonardi con el peronismo, con las bases militares, con el alto mando militar. Ellos no abonaban esta idea, no estaban de acuerdo. Entonces Lonardi tiene que presentar su renuncia, asume Pedro Eugenio de Aramburu, que también era un general del ejército, deja a Isaac Rojas porque coincide con ideas, y bueno, lo que hace es endurecer las políticas que había hecho Lonardi, hacerlas mucho más duras. Por ejemplo, se interviene la CGT, que es la Confederación General del Trabajador, donde se defienden los derechos del trabajador, disolvió el Partido Peronista ya directamente, no tenía tolerancia ni flexibilidad, prohibió a los peronistas ejercer cargos públicos, no podían ocupar funciones públicas, inhabilitó al sindicalismo para ejercer cargos, tampoco podían ejercer cargos, entonces proscribe al peronismo, proscribe significa prohíbe, sus imágenes, mencionar el nombre de Perón y Evita, e inclusive cantar la marcha peronista. Eh, Esto pasó a ser, mediante un decreto, lo mismo que robar, que matar, que asesinar, un delito más. Ser peronista era un delito más, algo bastante antidemocrático, sin ninguna duda. Bien, disculpen que freno cada ratito porque me quedo sin aire de lo resfriado que estoy. Bien, Aramburu, que obviamente no era tan flexible como Lonardi, hizo, como le estaba diciendo, que el peronismo sea algo ilegal, que esté prohibido, que esté inclusive penado por la ley. Su participación, su nombre, su música, todo. Decir Evita, ni hablar de hacer la B de peronismo, nada. No se podía nada porque podías ir preso.
Aramburu reforma la Constitución que en 1949 había reformado Perón para no poder presentarse a elecciones nuevamente, o sea, proscribe al peronismo y a Perón para que no pueda participar democráticamente en elecciones. Pero Aramburu llama a elecciones porque todo militar que asumió o hizo un golpe de Estado lo hizo con la idea de que al que derrocaron era malo, era un dictador. Perón para ellos era un dictador y había que sacarlo porque estaba arruinando el país. Por ende, los militares cuando han hecho golpe de Estado no asumen con la idea, o por lo menos lo que dicen, no asumen con la idea de quedarse en el poder. Entonces llama a elecciones. De esas elecciones, lo que termina pasando es que Perón, desde el exilio, llama a todo el peronismo a que voten en blanco. Y lo que termina pasando es que el voto en blanco obtiene un 60% de los votos. Bien, el partido político que quedaba con posibilidades de gobierno era la UCR, era la Unión Cívica Radical, que lo lleva Alfonsín en el 83 al gobierno, primer gobierno democrático, por lo menos desde que yo no había nacido, ¿no? En el 74. La Unión Cívica Radical se había dividido en la UCR del Pueblo y la UCR Intransigente. La UCR del Pueblo liderada por Ricardo Balbín y la UCR Intransigente, la más dura, liderada por Arturo Frondizi. Ante esta situación y desde el exilio Perón no permite que lo eliminen de la esfera política. Él piensa que va a volver rápidamente al poder o a la Argentina y se inicia algo que un periodo importante de la vida del peronismo y de la historia de los argentinos, que tiene que ver con la resistencia. Se resiste, se niega que el gobierno que esté no permita que haya peronismo. Entonces, Perón, que primero estuvo en países latinos, resguardándose, estuvo en Paraguay, Panamá y Venezuela, Santo Domingo también, intervino constantemente en cuestiones públicas telefónicamente, dando órdenes a las personas que habían quedado acá. Vuelvo a decir, él tenía la idea de que se pueda retomar la presidencia, pero para eso había que debilitar el poder político militar. Bien, en todo momento Perón instaba, le decía a sus seguidores que había que resistir. Entonces se hacían huelgas, se hacían boicots, marchas, enfrentamientos armados, todo con la intención de debilitar el gobierno militar. Otros seguidores que no estaban de acuerdo, otros seguidores de Perón, que no estaban de acuerdo con esta opción tan violenta, optaron por integrarse al nuevo sistema, aunque eran seguidores de Perón y consideraban que las nuevas condiciones tenían que ver también con él, las nuevas condiciones de vida, ¿no? Y entendían que aquella época ya había terminado, la época del peronismo con Perón a la cabeza, y que para mantener su puesto de trabajo debían acceder a ciertas modificaciones. Entonces, en la historia argentina y en la historia del peronismo, hubo grandes luchas que se dirimían, se diferenciaban y se daban entre peronistas que no querían, no resistían la idea de que Perón tenía que volver, resistían la idea de que Perón no estuviera, digamos, y otros que decían, bueno, Perón ya está, no va a volver, sigamos siendo peronistas sin él. Y hubo muchos enfrentamientos, como decía, armados, obviamente intelectuales también, de mucha violencia y otros que no. Entonces el peronismo se divide en esas dos facciones. El principal, me parece, oponente del peronismo sin Perón, justamente, era Augusto Timoteo Bandor, que era un suboficial de la Armada que también se había hecho sindicalista. Y justamente él acuñó la frase de un peronismo sin Perón, con la intención de decir, sigamos siendo peronistas, Perón no va a volver, nos vamos a tener que arreglar así. Obviamente la otra facción, la otra parte, estaba totalmente en contra, decía un peronismo sin Perón no podía existir. Les voy a dejar una actividad, lean, hagan la actividad, no duden en consultarme, cualquier cosa me escriben, escríbanme si tienen ganas de contarme cómo andan también les voy a responder. Les mando un abrazo, espero que lo antes posible nos encontremos en las aulas. Chao.